Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Entremos al comentario número 3 de la parashá Vayikra. Estamos en el capítulo 1, versículo 13 de Levítico. Ofrenda olá de fuego. Dice el texto, el aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable, ofrenda aceptable para Hashem. El aparato digestivo y las patas debían lavarse previamente en agua. Luego debía ofrendarse quemándolo todo, en el sacrificio llamado olá, holocausto. El animal se incineraba completamente, salvo la piel, que en caso de holocausto privativo pertenecía entonces al Cohen. Este sacrificio iba acompañado de una ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, en hebreo minjá, y de una libación de vino llamada neser. La palabra olá dijimos que significa subir. La ofrenda subía a Dios cuando expresaba fidelidad y sinceridad. El holocausto exigía un animal, novillo, cordero o cabrito, macho y sin defecto. Estos animales podían sustituirse con palomas, tórtolas o flor de harina de trigo, de acuerdo con la situación económica del que la llevaba. En Bereshit capítulo 4, versículo 3 al 5 se lee. Y sucedió al cabo de cierto tiempo que Caín trajo del fruto del suelo una ofrenda al Eterno. Y en cuanto a Hebel, él también trajo de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de él. Y el Eterno atendió a Hebel y a su ofrenda, pero no atendió a Caín ni a su ofrenda. En este texto aparece la palabra minja, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minja es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda cruenta. Tercera clase de ofrendas, aves, versículo 14. Y si su ofrenda olá fuese de las aves que ofrende tórtolas o pichones de paloma. Las aves son la tercera clase de ofrendas. Tenemos aquí el ejemplo de la capacidad de las aves de desafiar la gravedad, lo cual nos enseña que debemos trascender los límites de nuestra propia naturaleza. Las ofrendas de aves pueden ser de macho o de hembra y no afecta ni poseen defectos. No obstante, el vocablo min de ave implica que solo pueden ser ciertas aves, mas no todas. A partir de ello, los sabios derivaron entonces que no se aceptan aves a las que les falte un miembro completo, dice Rashi, citando también la cifra. Rashi continúa diciendo, y citando el Tratado de Julín 22a, que las tórtolas son aceptables una vez que llegaron a su madurez, mas las palomas son aceptables solo cuando son jóvenes. En ambas especies se detecta la madurez por el brillo radiante de sus plumas alrededor del cuello. Por consiguiente, se pueden ofrendar tórtolas solo a partir de que hayan llegado a esa fase de su crecimiento. Mas solo pueden ofrendarse palomas hasta ese punto y no más allá. No obstante, durante el periodo en el que las plumas cambian, ninguna de estas especies puede ser ofrendada. Versículo 16. Y le quitaban su buche con su plumaje, con sus intestinos, y los arrojará al lado oriental del altar, en el lugar de las cenizas. El buche no es aceptable para ser ofrendado en el altar debido a que, a diferencia de animales cuyo pastoreo puede ser controlado por medio de cercados, las aves vuelan libremente y comen lo que encuentren sin consideración por la propiedad ajena.
La implicancia es que como la comida en el buche no ha sido digerida del todo, esta es considerada como robada. No es apropiado que se incinere en el altar comida robada. Sin embargo, las ofrendas de animales no presentan tal problema y sus entrañas sí pueden ser ofrendadas en el altar. Cita Rashi. Se retiraban las cenizas del altar todas las mañanas y se las colocaba en el piso del patio, al este de la rampa que conducía al altar. Y era allí donde también se dejaban las cenizas del altar interior y de la menorá, las cuales eran absorbidas milagrosamente por el mismo suelo. Dice Rashi, citando también el Tratado de Yomá 21b. Versículo 17. Deberá dividirlo con sus manos por las alas, pero sin partirlo por completo en dos. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda o la ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. El Cohen deberá dividir el ave con sus manos por las alas, pero sin partirlo por completo en dos. O sea, deberá partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por el frente. Significa entonces, el caso de deberá dividirlo por las alas, que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de ofrendas de animales de ganado, se debía quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá, salvaguardando la dignidad de la gente menesterosa, ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darle más cuerpo y volumen, pues un ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes ofrendaban un animal y los menos un ave, dice la Torá Emet. Ahora, el sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda o la ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. A pesar, dice Rashi, de que difícilmente haya un olor más desagradable que el de las plumas que se queman, a las aves no se les quita el plumaje antes de que sean incineradas en el altar. Cabe preguntar entonces por qué se dejaban las plumas. La razón es que las aves solían ser ofrecidas solo por gente pobre, quienes no podían solventar sin esta clase de ofrenda, y si se les quitaba entonces el plumaje, como hemos citado anteriormente, al ave, que quedaría de esta sería mísero, que representaría una humillación para la persona pobre que la ofreció. Por ello era mejor entonces soportar el olor con tal de que se enalteciese el altar con ofrendas de los pobres. Realmente es asombroso que en lo que a sacrificio se refiere, tanto el aroma de un animal como el de una diminuta ave son descritos de idéntica manera como de aroma agradable. Esto efectivamente ilustra el principio señalado en el sentido de que lo que le importa a Dios no es si se ofrece mucho o poco, siempre y cuando el corazón del oferente esté sinceramente dirigido hacia el cielo, dice Rashi. Ahora, los versículos 1 al 10 nos recordarán entonces las ofrendas farináceas. Es que una minja u ofrenda farinácea consiste solo en harina de trigo finamente molida, aceite e incienso, ingredientes a los que se les añadía agua en la mayoría de los casos. Este pasaje entonces enumera 5 variedades de ofrendas farináceas voluntarias y de carácter personal, y todas constan exclusivamente de los ingredientes citados, pero el primero es solo una mezcla de estos ingredientes, mientras que los demás son cocinados u horneados de diferentes maneras. En tal sentido, dado lo simple de su contenido, una ofrenda farinácea es bastante accesible y con toda probabilidad será traída por personas cuya estrechez económica es tal que solo puede realizar esa ofrenda. Pero como esa persona hace el esfuerzo de realizar una ofrenda a pesar de su pobreza, la Torá confiere valor especial a su acto como se enuncia a continuación.
Rabbi Hirsch explica que el vocablo minja implica atributo a un superior y en tanto alimento de primera necesidad de la dieta humana, los cereales simbolizan nuestra existencia misma. En tal sentido, la ofrenda farinacea proclama el reconocimiento de quien la ofrece, de que su vida está puesta en las manos de Dios. Por otra parte, el aceite simboliza comodidad y el incienso representa alegría y satisfacción. Por medio de todos estos ofrecimientos, quien los trae reconoce también que ellos tienen su origen último solo en Dios. Los versículos 1 al 3, ofrenda farinacea de flor de harina. Esto entonces nos corresponde al capítulo 2 y es que, puesto que esta es la única minja que ni se cocina ni se hornea, es llamada simplemente ofrenda farinácea de flor de harina. Además, el versículo 1 del capítulo 2 implica que esta es la ofrenda normativa, puesto que él mismo estipula que si una persona quiere traer una minja u ofrenda farinácea, esta es la que debe ofrecer. Esto da a entender que si alguien hizo voto de ofrendar una minja sin especificar cuál de las 5 variedades traerá, debe ofrendar esta. Y por consiguiente, quien desee realizar una variedad diferente de ofrenda farinacea debe especificar al formular su voto cuál variedad pretende ofrendar. Cita Rashi. Entremos ahora de manera explícita a los versículos. Ofrenda minja, capítulo 2, versículo 1. Y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda minja, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Bien, esta es la ofrenda del pobre, la ofrenda de los más necesitados. Hashem muestra su especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente. La expresión entonces minja casi siempre se refiere a ofrendas vegetales, harina, aceite de oliva, etc. La frase algún alma proviene del hebreo nefesh. Esta ofrenda vegetal u oblación, en hebreo minja, es el sacrificio de la gente pobre que no tiene los medios suficientes para cubrir el costo de un animal. El Zohar habla acerca del pobre que lleva lo que puede, incluso cuando tiene poco o nada que comer. El Talmud destaca este hecho diciendo que cuando el pobre ofrece una minja, es contado como si hubiera ofrecido su propia alma al Creador. La ofrenda del pobre podría ser muy pequeña que la de los demás, pero sus pecados le serían perdonados porque es como si hubiese ofrecido su propia alma en sacrificio. Ahora, Rashi dice que de todos quienes hacen ofrendas voluntarias, solo quien trae una ofrenda farinácea es descrito como un alma, pues como esta ofrenda solo es realizada por gente de escasísimos recursos, Dios dice, se lo consideraré como si hubiera ofrendado su alma misma. Del Jumás entonces destacamos, conviene aclarar que la oración diaria vespertina, que llamamos con este término minja, no guarda relación alguna con este corbán. Se le llama así en remembranza al ruego y al sacrificio que efectuó el profeta Eliahu ante todo el pueblo a esa hora del día, la hora del crepúsculo, para que Dios le ayude a desenmascarar a los falsos profetas que apoyaban el malvado rey Ahab, y Dios le respondió. Versículo 2. Y la traerá a los hijos de Aarón y los sacerdotes, uno de los cuales tomará de allí el contenido de su puño lleno de harina de flor de harina y de su aceite, menos el incienso, y el sacerdote hará consumir esto con el incienso como memorial sobre el altar, ofrenda de fuego de fragancia agradable para el Eterno. Su puñado tridigital. El Cohen ahueca los dedos anular, medio e índice,
de la mano derecha sobre la palma y toma de la mezcla de harina y aceite todo lo que la mano puede abarcar. Aunque estos tres dedos deben estar colmados, nada de la mezcla debe sobresalir de entre sus dedos o hacia afuera de ellos. Esta cantidad es llamada comet y el acto de tomar se llama kemitzah. Pero como no hay término español que designe esta acción, hemos empleado entonces, dice el Jumás, a la neología y acuñado el término puñado tridigital. Los sabios describen la Kemitzá como uno de los servicios sacrificiales más difíciles de llevar en el templo, concluye Rashi. El Cohen representa el rasgo de Gesed, bondad. Kamat, el puño lleno, significa literalmente cerrado o constreñido y hace referencia a Dios reteniendo de la persona su bondad. Esta constricción se produce cuando la persona se dedica a la calumnia. La calumnia fortalece las tendencias animales, lo que a su vez permite que la imaginación se apodere de la persona, dice Eliukitei Moharam. Esto puede rectificarse presentando un sacrificio y venciendo así las tendencias animales. Cuando la persona subyuga el poder de la imaginación y eleva su amor a Dios, el amor de Dios y su bondad desciende nuevamente sobre ella. Versículo 4 del capítulo 2 de Levítico. Cuando hagas una ofrenda minja de harina de algún producto horneado que sea de harina fina o gasas sin leudar de harina fina mezclada con aceite o matzot redondas, pan ácimo con forma de panqueque, untados con aceite. El pasub se refiere entonces a ofrendas de productos de horno. En sentido metafísico, esto significa que a fin de establecer una relación estrecha con lo divino, uno debe despertar su amor fogoso por Hashem, dice la Torah de Emet, a través de la contemplación de la magnificencia del Creador, pues así como el calor del horno tiene el poder de separar los fluidos de la masa, el calor del amor a Hashem tiene el don de separarlo a uno de sus apetencias por las cosas terrenales y de fortalecer su conexión con lo infinito. Versículo 11. Ninguna de las ofrendas vegetales que ofreceréis al Eterno serán preparadas con levadura, porque no haréis consumir ninguna hecha con levadura ni con miel por ofrenda del fuego al Eterno. Levadura y miel representan dos extremos. Son opuestos tanto en su sabor como en sus cualidades. La Torá viene a indicarte que debes procurar evitar los extremos y siempre escojas la línea intermedia, la senda de oro, dice la Torá Emet. El Jinud dice que el hombre no debe ser indolente, lo que es simbolizado por el lento proceso de fermentación, ni tampoco debe obsesionarse en la búsqueda de placeres, lo que es simbolizado por la dulzura de la miel. ¿Por qué no se permitía usar levadura en las ofrendas? La levadura es un hongo bacterial o moho y por lo tanto un símbolo adecuado para el pecado. Crece en la masa del pan del mismo modo que el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afectará toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda una vida. Yeshua continuó una analogía al advertir contra la levadura de los fariseos y saduceos, como se registra en Mateo capítulo 16, versículo 6 y Marcos capítulo 8, versículo 15. Levadura y miel representan dos extremos, son opuestos, tanto en su sabor como en sus cualidades. La Torá viene a indicarnos entonces que debemos procurar evitar los extremos y siempre escoger entonces la senda de oro, como hemos dicho anteriormente, la línea intermedia. Es que el concepto levadura representa al que vive enojado y amargado a causa del mundo. Dice en hebreo es hamut, amargado, en hebreo, que tiene la misma raíz de hametz, levadura, fermento.
En contraste, el concepto miel representa al que es afable y cordial por naturaleza, que siempre está exultante independientemente de las circunstancias por las que lo lleva la vida. La Torá procura enseñarnos que uno debe aprender entonces a controlar sus emociones, incluso las positivas, porque hay momentos en que es necesario tener actitud de fermento y otras en que es necesario ser como la miel, concluye la Torá Emet. Ofrenda de la fiesta de Shavuot, capítulo 2, versículo 12. Podrás ofrendar a Hashem como ofrenda de primicias, pues no se ofrendaban sobre el altar, pero no podrás ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable. Ofrenda de primicias. Alude a la ofrenda de los dos panes leudados del día de Shavuot, que era la primera ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Y alude también a la ofrenda de las primicias de los frutos, que podía presentarse en forma de miel, como ser miel de higos o dátiles. Las ofrendas aquí referidas son los dos panecillos de las primicias o Shavuot. Los panes contenían levadura. La levadura o hametz es ofrecida en los dos panes de las primicias de Shavuot. Vayikra capítulo 23, versículo 17. La miel de frutas es dada como primicias de las frutas dulces de los árboles, como higos y dátiles. La miel representa la persona que solo desea disfrutar de la vida. La levadura representa la persona soberbia y altiva. Ninguna de estas personas puede ser agradable para Hashem. Pacto de sal, versículo 13. Que en tus ofrendas, minja, no falte nunca la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Los cuatro reinos de la creación están incorporados en los sacrificios y en el pacto con Hashem. Si la sal era para aplacar los sentimientos heridos de las aguas terrenales, por así decirlo, entonces, ¿por qué no se vertía agua en el altar con cada ofrenda? La respuesta puede derivarse de la manera en que se obtiene la sal de mar, pues se hierve el agua o se la deja evaporar, dejando la sal como residuo, y de esa manera el agua terrenal se eleva al cielo por evaporación, y así el único componente del agua que es, entre comillas, condenado a permanecer en el mundo inferior es la sal. Y en este versículo Dios declara que este elemento es también necesario para su servicio. De aquí se imparte entonces una lección para la gente en su vida cotidiana. Pues un israelita puede y debe hallar espiritualidad no solo en ocupaciones manifiestamente santas y celestiales, sino también en sus actividades mundanas, dice Rabí Jacob Kamenetsky. La sal es el alimento del mundo mineral. La madera, el aceite, vino y harinas pertenecen al reino vegetal. Los animales obviamente son del reino animal y los sacerdotes que oficia como el oferente representan al género humano. Mediante estos elementos, los sacrificios elevan a estos cuatro reinos de la creación al nivel de lo sagrado. Similarmente, la comida animal y vegetal que ingerimos en nuestro sacrificio personal es nuestro sacrificio personal, dado que comiéndolo lo transformamos en energía, la cual nos ayuda a cumplir con la voluntad de Hashem. A saber, los misbot, nuestro sacrificio es elevado al nivel de la santidad. La mesa de cada israelita, cada hijo de Dios, viene a ser entonces un altar personal, pues es ahí donde se colocan los alimentos. Por eso en la mesa de Shabbat, el pan, le untamos un poco de sal. De esta manera los cuatro reinos de la creación están representados en nuestras mesas. El Eterno hace un pacto con la sal, pacto con el mundo mineral, que ésta conserve los alimentos y que ella misma nunca se eche a perder o huela mal. Así como la sal no se pudre ni caduca, el pacto con Hashem tampoco perece. Las ofrendas de animales se salaban sobre la rampa del Misbea, el altar.
Las ofrendas de aves se salaban sobre el Mizbea. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, leemos: ¿Acaso no deben ustedes saber que el eterno Dios de Israel entregó el reinado a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos por pacto de sal? Los Mecubalín explican que la sal simboliza el aspecto oculto de la Torá, ya que es algo más abstracto. Del mismo modo que la sal cuida que la carne no se estropee, así también las explicaciones profundas, místicas de la Torá protegen su parte revelada. Este es el por qué cada sacrificio tenía que ser traído con sal. Yeshua enseña al respecto. Buena es la sal, pero si pierde su capacidad de salar, ¿con qué sazonaréis? Tened sal dentro de vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. Marcos capítulo 9, versículo 50. Debemos entonces asegurarnos de que la sal no falte en ningún servicio o acto de obediencia hacia o por Hashem nuestro Elohim. Esta mispat, es decir, regla, nunca ha sido negada o quitada del Brit Hadashah. Todas las ofrendas no solo tenían que ser sazonadas con sal, pero también tenían que estar sin levaduras, un tipo de pecado, y de miel, que era algo que las naciones paganas usaban en sus sacrificios. Se conocía que los dioses paganos tenían un apetito por la miel, un sustituto dulce pero también falso de la dulzura que solo puede venir de una relación tan apegada con el rey de Israel y su hijo. La miel se usaba para satisfacer a los dioses falsos, tanto como para humanizarlos al darles miel. Al darles ofrendas con sabor dulce, el hombre pensaba que el dios sería más apto de responder favorablemente. Las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto, contrato del pueblo con Dios. La sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Dios quiere estar activo en su vida. Permítale ser parte de usted, penetrando en cada aspecto de su vida, preservándolo de todo el mal que lo rodea y curándolo de sus propios pecados y deficiencias. En los países árabes, un acuerdo se sellaba con un obsequio de sal para mostrar la fuerza y permanencia del contrato. En Mateo capítulo 5, versículo 13, los creyentes somos llamados sal de la tierra. Permita entonces que la sal que usa cada día le recuerde que ahora forma parte del pueblo del pacto de Dios, el cual activamente ayuda a preservar y purificar el mundo. Las ofrendas tienen el don de elevar la existencia terrenal a un plano superior, pues ellas involucran a todos los estratos de la naturaleza. El reino mineral está representado en la sal, el reino vegetal en los cereales de ofrenda, el reino animal en los animales de ofrenda y también el reino humano está representado a través del sacerdote que lleva a cabo el servicio de la ofrenda, dice la Torá Emet. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torá. Shalom.